Era una noche de invierno en Londres, en el año 1890, cuando el inspector Edmund Lockwood se encontró caminando solo por las calles oscuras de Whitechapel. La niebla densa se aferraba a las calles adoquinadas, envolviendo la ciudad en un manto de misterio y melancolía. Las farolas apenas emitían un destello tenue de luz, y el sonido distante de los coches de caballos resonaba en el aire gélido. Lockwood era conocido en toda la ciudad como el detective más sagaz y meticuloso de Scotland Yard, y estaba acostumbrado a lidiar con los casos más intrincados y oscuros de la ciudad. Pero esta noche, su mente estaba plagada de preocupaciones y preguntas sin respuestas. Unos días antes, un respetable comerciante de la ciudad, Lord Archibald Blackwood, había desaparecido misteriosamente. Su esposa, Lady Arabella, se había presentado en la comisaría de policía, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido como la luna, buscando desesperadamente a su esposo. Lord Blackwood había salido de su mansión en Belgravia una mañana y nunca había regresado. Nadie había visto ni oído nada sospechoso. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en la bruma misma. Lockwood, intrigado por el caso, se había ofrecido como voluntario para investigar la desaparición. La alta sociedad de Londres estaba inquieta, y los rumores comenzaban a propagarse. Algunos decían que el hombre había huido con una amante secreta, mientras que otros susurraban que había caído víctima de alguna conspiración oscura. Mientras avanzaba por las calles desiertas, el inspector recordaba la conversación que había tenido con Lady Arabella esa misma tarde. Su angustia era palpable, y sus ojos suplicaban respuestas. Inspector Lockwood, debe encontrar a mi esposo, le había rogado. No importa cuánto le cueste a la corona, no importa los secretos que descubra, lo necesito de vuelta. Lo amo, y estoy segura de que él no me abandonaría así sin más. La niebla se hizo más densa a medida que avanzaba por las calles de Whitechapel, y Lockwood sabía que el camino hacia la verdad sería igualmente turbio. El inspector estaba dispuesto a adentrarse en las sombras en busca de respuestas, sin importar lo retorcido que pudiera ser el camino. El inspector Lockwood se encontraba de pie frente a la majestuosa mansión de los Blackwood en Belgravia. La residencia era un monumento a la opulencia victoriana, con sus columnas de mármol, ventanas de vidrios emplomados y jardines meticulosamente cuidados. A pesar de su grandiosidad, la mansión parecía guardar secretos profundos en sus sombras. Al ingresar, Lockwood fue recibido por el mayordomo, un hombre de cabello plateado y modales impecables. El mayordomo lo condujo a la sala de estar, donde Lady Arabella Blackwood lo esperaba con ansias. Inspector Lockwood, gracias por venir tan pronto, dijo ella, extendiendo la mano temblorosa hacia una silla junto a la chimenea. Por favor, siéntese. Lockwood se sentó con elegancia, observando a la dama con atención. Había una mezcla de angustia y determinación en sus ojos. Lady Arabella habló con voz suave pero firme. Mi esposo, Lord Archibald, era un hombre de negocios exitoso y respetado en Londres, comenzó. Pero también tenía sus secretos. A menudo se retiraba a su estudio durante horas, alegando que estaba ocupado con asuntos comerciales. Pero yo sabía que había algo más, algo que él mantenía oculto incluso de mí. Lockwood asintió, tomando notas mentalmente. Era común que hombres de negocios de la alta sociedad guardaran secretos, pero había algo en el tono de Lady Arabella que lo intrigaba. ¿Puede decirme más acerca de estos secretos?, preguntó el inspector. Lady Arabella dudó por un momento, como si estuviera luchando con una decisión interna. Luego, finalmente, habló con voz queda. Hace unos meses, encontré una carta en el estudio de mi esposo. La carta estaba sellada con un sello de cera negro y no tenía remitente. Cuando la abrí, me encontré con un mensaje escrito en un idioma que no reconozco. Era un lenguaje extraño, lleno de símbolos y jeroglíficos. No tenía sentido para mí. Lockwood se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Tiene la carta con usted? Me gustaría verla. Lady Arabella asintió y llamó al mayordomo, quien entregó la carta en un sobre de seda negra al inspector. Lockwood observó los extraños símbolos con curiosidad. No era la primera vez que se encontraba con escritos crípticos en sus investigaciones, pero este parecía particularmente enigmático. Es un lenguaje inusual, sin duda, comentó Lockwood. Necesitaré la ayuda de un experto en lenguas antiguas para descifrarlo. Pero, ¿por qué no me mencionó esto antes? Lady Arabella bajó la mirada, avergonzada. No sabía si tenía relevancia para su desaparición, y temía que revelarlo pudiera manchar el nombre de mi esposo. Pero ahora, con su desaparición, no puedo evitar preguntarme si esta carta tiene algo que ver con ello. El inspector Lockwood se guardó la carta con cuidado y asintió.
Investigaré esto más a fondo. Además, ¿hay algo más que pueda decirme sobre su esposo? ¿Algún enemigo, rival comercial o cualquier detalle que pueda ser relevante? Lady Arabella frunció el ceño, pensativa. No puedo pensar en ningún enemigo en particular. Mi esposo era un hombre de negocios astuto, pero era respetado en su campo. Sin embargo, hace poco mencionó que alguien lo estaba siguiendo, pero nunca mencionó quién ni por qué. El misterio se espesaba con cada palabra. Lockwood sabía que tenía un largo camino por delante para descubrir la verdad detrás de la desaparición de Lord Archibald Blackwood y el significado de la enigmática carta. Pero estaba decidido a seguir las pistas, incluso si lo llevaban a los rincones más oscuros y peligrosos de la sociedad. El inspector Lockwood pasó la siguiente semana inmerso en la investigación. Había decidido comenzar con la misteriosa carta escrita en un lenguaje incomprensible. Tras consultar con varios expertos en lenguas antiguas, descubrió que el texto se asemejaba a un código o criptograma. No obstante, el descifrarlo se reveló como un desafío formidable. Con la ayuda del profesor Cornelius Blackwell, un erudito en lenguas antiguas, Lockwood comenzó a descifrar los primeros símbolos. Descubrieron que la carta estaba escrita en un dialecto antiguo que rara vez se utilizaba en la época. A medida que avanzaban, los mensajes ocultos comenzaron a tomar forma. El contenido de la carta era tan inquietante como sus símbolos. Hablaba de una sociedad secreta, conocida como los Custodios de la Oscuridad, que afirmaba tener el conocimiento de antiguos secretos y poderes más allá de la comprensión humana. La carta mencionaba un artefacto misterioso, la llave de las sombras, que supuestamente otorgaba un poder inmenso a quien la poseyera. Lockwood sabía que había tropezado con algo peligroso y oscuro. La carta sugería una conexión entre la desaparición de Lord Blackwood y la búsqueda de esta llave de las sombras. Pero ¿por qué su esposo estaría involucrado en una sociedad secreta y en la búsqueda de tal objeto? Mientras continuaba su investigación, Lockwood decidió visitar la mansión Blackwood una vez más. Esta vez, se dirigió al estudio de Lord Archibald, el lugar donde se había encontrado la carta y donde, según Lady Arabella, su esposo pasaba horas en solitario. El estudio era un lugar sombrío, lleno de libros antiguos y estanterías repletas de documentos. Lockwood comenzó a revisar minuciosamente los archivos y los libros en busca de cualquier pista. Fue entonces cuando descubrió un diario, escondido detrás de una pila de papeles. El diario estaba desgastado por el tiempo, pero las palabras en su interior eran claras. Lord Archibald había llevado un registro detallado de sus actividades durante los últimos meses. Había mencionado reuniones secretas, encuentros en lugares remotos y conversaciones enigmáticas. El nombre de los Custodios de la Oscuridad aparecía una y otra vez. Lockwood estaba más convencido que nunca de que la desaparición de Lord Blackwood estaba relacionada con esta sociedad secreta y su búsqueda de la llave de las sombras. Pero antes de poder avanzar, necesitaba entender más sobre los Custodios de la Oscuridad y la verdadera naturaleza del artefacto. En una noche oscura y neblinosa, Lockwood decidió explorar uno de los lugares mencionados. En el diario de Lord Blackwood, un antiguo almacén abandonado en las afueras de Londres, donde supuestamente se habían celebrado reuniones secretas. A medida que se adentraba en las sombras de la ciudad, el inspector sabía que se enfrentaba a un peligro que iba más allá de lo que jamás había imaginado. El antiguo almacén se erguía como un monumento a la decadencia, con sus paredes de ladrillo agrietadas y ventanas rotas. La niebla envolvía el lugar como un velo fantasmal, haciéndolo aún más inquietante. A medida que el inspector Lockwood se acercaba, el interior era un laberinto de sombras y objetos olvidados. Muebles cubiertos con sábanas, cajas polvorientas y la sensación de que alguien había estado allí recientemente creaban una atmósfera cargada de misterio. Lockwood avanzó con cautela, su linterna de gas iluminando su camino. La investigación lo había llevado a lugares oscuros en más de una ocasión, pero esta vez sentía que estaba en el epicentro de algo mucho más grande y siniestro. Siguió las pistas dejadas en el diario de Lord Blackwood, esperando encontrar alguna evidencia que lo acercara a la verdad. Finalmente, en una esquina sombría del almacén, encontró un antiguo escritorio de madera. En su superficie descansaba una pila de documentos desordenados y, sobre ellos, un objeto que capturó su atención de inmediato. Una fotografía enmarcada de Lord Archibald Blackwood sosteniendo un extraño artefacto. Lockwood tomó la fotografía y observó con atención. El artefacto era una llave, pero no una llave común. Tenía un diseño intrincado con símbolos y grabados que parecían estar relacionados con el lenguaje de la carta que había descifrado.
Era la llave de las sombras, el mismo objeto mencionado en la carta y en el diario de Lord Blackwood. La fotografía estaba fechada en una fecha reciente, lo que indicaba que Lord Blackwood había estado en posesión de la llave poco antes de su desaparición. La pregunta ahora era si la llave aún se encontraba en el almacén o si alguien más la había reclamado. Mientras Lockwood continuaba inspeccionando la habitación, escuchó un susurro distante, como si alguien estuviera hablando en voz baja en algún lugar cercano. Se quedó inmóvil y apagó la linterna de gas, sumiendo la habitación en la oscuridad. La voz continuó, apenas audible, pero inconfundiblemente presente. El inspector se movió con sigilo hacia la dirección del sonido, su corazón latiendo con fuerza. Llegó a una puerta entreabierta y, con precaución, la empujó ligeramente para mirar dentro. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el interior de una habitación oculta, iluminada por velas titilantes, había un grupo de personas vestidas con túnicas negras. Estaban reunidos alrededor de un altar en el que descansaba la llave de las sombras. Lord Archibald Blackwood estaba allí, de pie junto al altar, con una mirada de devoción en sus ojos. Lockwood había tropezado con una reunión de los custodios de la oscuridad. Estaba en el corazón de la conspiración que rodeaba a la misteriosa llave, y la verdad estaba al alcance de su mano. Pero también sabía que había descubierto algo que los custodios no permitirían que saliera a la luz. El inspector se retiró con sigilo, con la fotografía de la llave como prueba de lo que había visto. Sabía que debía enfrentarse a Lord Blackwood y confrontarlo con la evidencia, pero también sabía que esta sociedad secreta era peligrosa y dispuesta a proteger sus secretos a cualquier costo. La verdad estaba cerca, pero el misterio se volvía cada vez más oscuro y letal. La noche había caído por completo cuando el inspector Lockwood regresó a su pequeño apartamento en las afueras de Londres. Había mucho en su mente mientras revisaba las pistas y las pruebas que había reunido hasta el momento. Sabía que había descubierto una conspiración oscura, pero aún no entendía completamente su alcance ni sus motivaciones. Decidió ponerse en contacto con el profesor Cornelius Blackwell, el experto en lenguas antiguas que había ayudado a descifrar la carta. Quería obtener su perspectiva sobre el significado de la llave de las sombras y cómo se relacionaba con los custodios de la oscuridad. Lockwood telefoneó al profesor, quien acordó reunirse al día siguiente en su despacho en la Universidad de Londres. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la universidad, Lockwood se sintió observado. Miró a su alrededor, pero las calles estaban llenas de personas y carros de caballos, y no vio nada inusual. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que alguien lo seguía. Finalmente, llegó al despacho del profesor Blackwell, donde comenzaron a discutir la situación en detalle. El profesor examinó la fotografía de la llave de las sombras y reconoció algunos de los símbolos. Explicó que los símbolos parecían tener conexiones con antiguas leyendas sobre objetos mágicos y poderes ocultos. La llave de las sombras podría ser un artefacto de gran importancia, dijo el profesor. Algunos creen que tiene el poder de abrir puertas a otros mundos o revelar secretos oscuros. Pero también puede atraer la atención de aquellos que buscan controlar su poder para fines siniestros. Lockwood asintió, consciente de que los custodios de la oscuridad parecían dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener la llave. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, incluyendo el papel de Lord Blackwood en todo esto y la razón detrás de su desaparición. Mientras discutían, una sombra cruzó la ventana del despacho. Lockwood miró hacia afuera y vio a un hombre con capa y sombrero de copa parado en la acera, observando la reunión. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la multitud. Lockwood persiguió al individuo, pero se perdió en las concurridas calles de Londres. El inspector sabía que debía estar cerca de desentrañar el misterio, y que alguien estaba dispuesto a hacer todo lo posible para detenerlo. Decidió visitar nuevamente la mansión Blackwood, esta vez para confrontar a Lord Archibald. Pero cuando llegó, se encontró con la casa en estado de agitación. Lady Arabella estaba en lágrimas, rodeada de criados consternados. Inspector Lockwood. «Ha vuelto», exclamó Lady Arabella con voz temblorosa. «Mi esposo, Lord Archibald, ha regresado». Lockwood quedó sorprendido por la noticia. Había estado siguiendo pistas que sugerían que Lord Blackwood estaba involucrado en la sociedad secreta y la búsqueda de la llave de las sombras. ¿Qué había ocurrido durante su ausencia y por qué había regresado? Lord Blackwood apareció en la entrada, su rostro demacrado y una mirada de desesperación en sus ojos. La llave de las sombras ya no estaba en su posesión, y parecía que había sido forzado a regresar. «Inspector Lockwood, debo hablar con usted en privado», murmuró Lord Blackwood.
Lockwood siguió a Lord Blackwood a su estudio, donde el hombre comenzó a contar una historia asombrosa de traición, engaño y la verdad detrás de los custodios de la oscuridad. Las revelaciones sacudieron al inspector y lo llevaron a una nueva etapa en la investigación. Lord Archibald Blackwood se sentó en su estudio, su mirada cansada y su voz temblorosa mientras relataba su historia al inspector Lockwood. La verdad que emergió era más siniestra de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Todo comenzó hace un año, comenzó Lord Blackwood. Recibí una carta, similar a la que usted descifró, inspector. Estaba escrita en el mismo lenguaje críptico y me hablaba de los poderes de la llave de las sombras. Me instaba a unirme a los custodios de la oscuridad y a ayudarlos a recuperar el artefacto. El hombre continuó explicando que, al principio, había ignorado la carta, creyéndola una broma o una amenaza sin fundamento. Pero luego, comenzaron a suceder cosas extrañas. Empezaron a seguirlo, recibió mensajes anónimos y, finalmente, un día encontró la llave de las sombras en su escritorio. Me di cuenta de que los custodios estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener la llave, dijo Lord Blackwood. Pensé que podría usarla como palanca para negociar mi seguridad y la de mi familia, pero me equivoqué. Me traicionaron y me forzaron a unirme a sus reuniones y rituales. El hombre relató cómo había sido testigo de horrores inimaginables en las reuniones de los custodios de la oscuridad, rituales que desafiaban la comprensión humana y que buscaban desatar poderes antiguos y malignos. Había visto a personas desaparecer en circunstancias misteriosas y había sido testigo de actos de violencia incomprensible. Lockwood entendió que Lord Blackwood estaba atrapado en una pesadilla, forzado a cooperar con la sociedad secreta para proteger a su familia. Pero su desaparición había sido el resultado de un intento desesperado de escapar de los custodios y de encontrar una manera de destruir la llave de las sombras para siempre. Juntos, Lockwood y Lord Blackwood idearon un plan para enfrentarse a los custodios de la oscuridad y detener su búsqueda de la llave. Sabían que no sería fácil, ya que la sociedad secreta tenía recursos y aliados en lugares altos de la sociedad. La verdad detrás de la conspiración se había revelado, pero el inspector Lockwood y Lord Blackwood estaban dispuestos a enfrentarse a las sombras y a luchar por la luz. La confrontación final con los custodios de la oscuridad estaba a la vuelta de la esquina. Lockwood y Lord Blackwood estaban listos para enfrentar a los custodios de la oscuridad y poner fin a su búsqueda de la llave de las sombras. Habían ideado un plan meticuloso que requería precisión y valentía. Primero, Lockwood se dirigió a Scotland Yard y convocó a un grupo selecto de detectives de confianza. Les explicó la situación y les reveló la existencia de los custodios de la oscuridad. Juntos, se comprometieron a apoyar a Lockwood en la operación para enfrentar a la sociedad secreta y rescatar a Lord Blackwood de su influencia. Mientras tanto, Lord Blackwood tenía la tarea de llevar a cabo una distracción en una de las reuniones de los custodios. Pretendería traicionar al inspector y revelar que la llave de las sombras se encontraba en un lugar seguro y conocido por él. De esta manera, atraería a la sociedad secreta a un punto de encuentro específico, donde Lockwood y su equipo podrían atraparlos. La noche de la operación llegó, y la tensión en el aire era palpable. Lockwood, junto con su equipo de detectives, se ocultó en las sombras cerca del punto de encuentro acordado. Mientras tanto, Lord Blackwood ingresó a la reunión de los custodios de la oscuridad, aparentemente dispuesto a entregar la llave de las sombras. Dentro de la mansión abandonada donde se celebraba la reunión, el caos estalló cuando Lord Blackwood reveló su traición planeada. Los custodios de la oscuridad se enfurecieron y se desató una confrontación violenta. Fue en ese momento que Lockwood y su equipo entraron en acción, irrumpiendo en la mansión. La lucha fue feroz, pero Lockwood y sus detectives eran hábiles y estaban decididos. Con astucia y valentía, lograron someter a varios de los custodios. Sin embargo, el líder de la sociedad secreta, un hombre con una capa negra y un rostro enmascarado, logró escapar a través de un pasadizo secreto. Lockwood persiguió al líder por los pasadizos oscuros, hasta llegar a una cripta subterránea. Allí, encontró al líder custodio de pie frente a un antiguo altar, sosteniendo la llave de las sombras en sus manos. La llave de las sombras es nuestra llave hacia el poder absoluto, declaró el líder custodio. No permitiremos que nadie nos la arrebate. El enfrentamiento final comenzó, y Lockwood luchó contra el líder custodio con todas sus fuerzas. Puñetazos, patadas, mordidas, todo tipo de agresiones había. La lucha fue intensa, con el destino de la llave y el futuro de los custodios en juego.
Finalmente, con un esfuerzo supremo y un par de huesos rotos, Lockwood logró desarmar al líder y arrebatar la llave de las sombras. La victoria fue breve, ya que las fuerzas de la ley habían llegado y los custodios de la oscuridad fueron arrestados. Lord Blackwood fue liberado de su influencia y llevado a un lugar seguro. Con la llave de las sombras en su posesión, Lockwood sabía que tenía que asegurarse de que nunca cayera en manos equivocadas nuevamente. Decidió entregarla al profesor Cornelius Blackwell, quien la estudiaría y aseguraría que nunca pudiera ser utilizada para fines malignos. La noche de las sombras llegaba a su fin, y la verdad detrás de la conspiración había sido revelada. La ciudad de Londres podía respirar más tranquila, sabiendo que el peligro de los custodios de la oscuridad había sido detenido. El inspector Lockwood había enfrentado las sombras más oscuras de la sociedad y había emergido triunfante, pero sabía que siempre habría nuevos misterios esperando ser descubiertos. Lockwood y Lord Blackwood estaban listos para enfrentar a los custodios de la oscuridad y poner fin a su búsqueda de la llave de las sombras. Habían ideado un plan meticuloso que requería precisión y valentía. Mientras Lord Blackwood distraía a los custodios, Lockwood y su equipo se infiltraron en la mansión abandonada. La confrontación estalló en una furiosa batalla entre los detectives y los miembros de la sociedad secreta. Candelabros se rompían, muebles se volcaban y las paredes temblaban con la violencia del enfrentamiento. En el caos, Lockwood finalmente llegó al líder de los custodios, quien sostenía la llave de las sombras en una mano y un cuchillo en la otra. Una intensa lucha se desató entre ellos, con el inspector esquivando hábilmente los ataques del líder y buscando una oportunidad para arrebatar la llave. La habitación se llenó de chispas y centellas mientras la llave de las sombras era liberada de las manos del líder custodio. Lockwood la agarró y sintió una oleada de poder oscuro atravesarlo. Pero sabía que no podía permitir que esa fuerza cayera en manos equivocadas. Con decisión y valentía, el inspector Lockwood invocó un antiguo conjuro que había aprendido en sus investigaciones sobre los artefactos mágicos. La llave comenzó a vibrar y emitir un brillo intensamente brillante. La habitación se llenó de una luz deslumbrante mientras Lockwood canalizaba su energía hacia la llave, desactivando sus poderes. El líder custodio, despojado de su fuente de poder, se lanzó ferozmente hacia Lockwood. Cegado por la ira, le asestó un corte en el ojo, pero como estaba débil, fue derrotado con un simple puñetazo en el rostro. Los otros miembros de la sociedad secreta, aturdidos y desconcertados, fueron arrestados por los detectives que rodeaban la escena. La victoria fue completa, y la ciudad de Londres pudo respirar tranquila una vez más. La conspiración de los custodios de la oscuridad había llegado a su fin, y la llave de las sombras había sido desactivada. Con la llave en su posesión, Lockwood sabía que debía asegurarse de que nunca pudiera ser utilizada para fines malignos nuevamente. La entregó al profesor Cornelius Blackwell, quien la selló en una caja fuerte y prometió estudiarla y mantenerla segura. La noche de las sombras llegaba a su fin, pero la victoria estaba marcada por el brillo de la acción y la emoción. La ciudad de Londres había sido salvada de un destino oscuro y desconocido, y el inspector Lockwood se había convertido en una leyenda entre los detectives. La verdad detrás de la conspiración había sido revelada, y Lockwood sabía que siempre habría nuevos misterios esperando ser descubiertos en las calles de Londres.